Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a Código Cero, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, un espacio creado por Asociación Tangushil, porque Código Cero es un proyecto de Asociación Tangushil donde sabes que siempre, pero siempre estamos velando por el desarrollo integral de las juventudes. Estamos, pues ya sabes, muy contentos, felices, animados de estar con ustedes, llevándoles un programa más de esta 11ª temporada. La verdad que hoy tenemos un tema súper interesante, pero antes de iniciar es importante que podamos mencionarles que estamos en diversos medios de comunicación, transmitiendo en vivo. Ya sabes que estamos todos los martes y viernes a través de Radio Guacamaya 98.1 FM, y también nos puedes ver a través del cable. Sabes que en Petén estamos en Maxicable, allí nos puedes ver, estamos en tu canal local, ya sabes que nos puedes encontrar de 9 de la noche en adelante, y también pues si vives en Izabal nos puedes ver en este caso en Canal 2 Puertos, en Isavisión, Canal 19, en STV también estamos por ahí. Entonces el horario para vernos es de 6 a 7 de la noche todos los miércoles y los sábados. De verdad agradecemos también a estas empresas que han confiado en Asociación Tangushil y en este proyecto para poder llevarles este contenido informativo. Hoy un tema especial, un tema interesante que yo sé que seguramente tienen muchas dudas con respecto a él, porque se ha hablado de esto a más no poder, se le ha tirado agua bendita a más no poder. Hoy la verdad que un tema que seguramente va a causar un cachito ahí de controversia, pero para eso es la información, para poder salir de todas las dudas. Así que en cabina me acompaña Grace Mendoza, quien nos va a contar de qué vamos a estar hablando, y su servidor Johnny Guzmán. Bueno, el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema que, bien decía Johnny, es un poquito temido. De hecho, el título, el nombre del programa es ¿por qué se le teme tanto a la palabra? A la palabra género. Yo sé que muchas personas en algún contexto han escuchado la palabra género, y pues hoy vamos a estar platicando un poquito de qué es el género, por qué la gente le tiene miedo cuando se menciona la palabra género, y por qué o a qué se debe como que esta desinformación. Y van a ver que cuando termine el programa ustedes van a decir: ah, eso era. O decir, en serio, eso es el género. Por eso me asusté. Ajá, eso es lo que esperamos, que al salir de este programa eso sea como la sensación que tengan de: pues ya ahora ya sé que no es así como lo dicen. Pero vamos a estar platicando de eso durante todo el programa, y también pues sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Entonces también les invitamos a que nos puedan escribir, y para eso Johnny les va a dar las vías de comunicación. Bueno, pues como ya saben, Facebook es la vieja confiable para nosotros. Ya hay muchos comentarios, ya hay muchas personas que están dejándonos por ahí. Bebecita, como ya es costumbre, ya se volvió de las primeras en comentar y compartir esta transmisión en vivo, así que ya saben que eso nos ayuda un montón, que compartan la transmisión en vivo. Y en Facebook nos pueden dejar todas las dudas, preguntas, comentarios, saluditos, chismes, lo que quieran, nos pueden dejar en los comentarios. También está el WhatsApp 46010161. Puedes buscarnos en Instagram, estamos como Código Cero-Radio, en Spotify como Código Cero, y en TikTok estamos como Código Cero-, ¿verdad? Así es, entonces estamos en todas las plataformas para que te puedas informar de lo que estamos haciendo. Así que sin más casaca vamos a arrancar con esto, y sobre todo vamos a empezar practicando. Yo creo que como que vamos a ir a lo más fuerte, así como hablar qué es el género, ¿no? Porque es lo que causa controversia. Lo hemos hablado, que muchos hablan acerca, no, es que la ideología de género viene a destruir las familias. Pero ¿qué es esto? ¿Realmente alguna vez se han puesto a investigar de qué se trata todo este tema, que muchas personas pues le tienen miedo, ¿no? Dicen, ok, es que yo no voy a dejar que se hable de ideología de género, pero ¿qué es eso? Lo he escuchado, he investigado, se ha sentado a pensar qué se trata el género, qué es esta bendita palabra que causa mucho miedo. Entonces Grace nos va a comentar qué es el género. Esto como dándole seguimiento al programa que tuvimos la semana pasada, donde hablamos del sexo, ¿no? Si sexualidad y sexo eran lo mismo. Entonces a este hay que agregarle una palabrita más, ¿no? Que es el género. Entonces, dándole continuidad a esto, Grace nos va a comentar qué es el género, esta cosa tan temida. Sí, yo creo que hay varias palabritas que se confunden, como en el programa pasado platicamos sobre que a veces confundimos la palabra sexo, a veces confundimos la palabra sexualidad, y en este caso también hemos confundido la palabra género. También mencionar que, por ejemplo, hay otros conceptos como identidad de género
o también desigualdad de género, y cada contexto, o sea, cada concepto como tal tiene una definición. O sea, no es lo mismo cuando hablamos de género, por ejemplo, estamos platicando sobre algo en específico que puede derivarse de esto a una identidad de género, o incluso platicar sobre desigualdad de género. Entonces, para entender todas estas palabras tan complicadas, primero nos vamos por lo sencillo, que es el género. O sea, yo creo que el programa pasado lo expliqué un poquito a grandes rasgos también, que es la manera en la que realmente a mí se me ha facilitado aprenderla, y que pues es como más sencilla. Digamos que el género podemos decir que es una construcción social. O sea, el género es lo que la sociedad espera que tú hagas por ser hombre o por ser mujer. Digamos, si tú eres hombre, desde el género que se divide en masculino y femenino, bueno, tú eres hombre, entonces tú tendrías que tener comportamientos masculinos, o como se le dice, comportamientos de hombre. O sea, tú eres hombre, tú no puedes llorar, te tiene que gustar el azul, tienes que jugar fútbol, no puedes jugar con muñecas, cuidadito y usas el color rosado. Entonces tú solo cosas de hombres, tractores, lucha, o sea, como que ya hay un estereotipo de porque esos hombres se espera que te gusten estas cosas. Si tú eres hombre y te empieza a gustar la cocina, es como, no, porque los hombres la mecánica. Entonces ya hay cosas designadas hacia los hombres por ser hombres. Y con las mujeres pasa lo mismo. Si tú eres mujer, entonces se espera que tu color favorito sea el rosado, que te gustan las cositas con brillos, que te gusta usar vestido, falda, no sé, el maquillaje, incluso con las carreras, que te gusten ciertas carreras que se designa como a las mujeres. Y por ejemplo, una mujer que quisiera estudiar agronomía o mecánica, es como no, porque sos muy delicada, sos mujer, eso es para hombres. Entonces hay ciertas cosas a las cuales los hombres y las mujeres no pueden acceder, porque acceder a ellas representa una condena social, o sea, representa el estar constantemente escuchando, pero ¿por qué? Un cuestionamiento sobre tu vida. Y si tú, por ejemplo, yo conocí el caso de una persona que quería estudiar repostería y sus papás lo obligaron a estudiar mecánica, entonces es como, pues se espera que él sea hombre, que no llore, que él esté estudiando cosas en donde se ensucie, porque repostería lo asumen como a lo femenino. Entonces nosotros podemos hacer el ejercicio de identificar qué cosas se nos ha cuestionado. Muchas veces a las mujeres, por ejemplo, el tema de la ropa. Si tener ropa muy holgada, muy floja, es como que te cuestionan por qué, si las mujeres tienen que venir apretadito. Igual, y si estás apretadita es como te cuestionan también, ¿va? Entonces, pero ya es diferente, o sea, ya te cuestionan otra situación, pero siempre es eso. Si una mujer no se maquilla, es como, está muy desarreglada, parece hombre, hasta le dicen, va, que de plano a ella le gustan otras mujeres. Y a los hombres igual, si un hombre se arregla, se corta así bien su pelito, se echa sus gotitas en el cabello, de plano a él le gustan los hombres, y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, en este programa vamos a ir identificando aquellas cosas que podemos hacer del género contrario. Por ejemplo, yo soy mujer y se esperaría de mí que yo asuma mi rol femenino, pero puede ser que a mí me gusten más otras cuestiones que se asumen como masculinas, y está súper bien. Incluso todos tenemos una mezcla de cada cosita, pero a veces podemos tener más de una que de otra, y ahí es en donde vienen como los cuestionamientos. Sí, y es que cuando hablamos de esto, entendemos que cuando hablamos de género hay muchas cosas que se dicen con respecto a esto, ¿no? Y tanto la palabra género suele causar cierta confusión, que cuando hablamos de ideología de género la gente se asusta, porque es lo que más han gritado muchos en la calle, pero ahí es algo que debemos que entender, que la ideología de género como tal no es algo que exista, es algo que realmente han sacado de contexto para desacreditar algo tan simple como lo es el género, y que ya lo mencionabas tú, ¿no? Que son esas construcciones sociales que se espera que nosotros sigamos y asumamos por el sexo con el cual nacemos. Y es que esto es como lo mencionaba, de darle seguimiento al programa pasado, ¿no? Que si queremos entender esto, que si el sexo y el género son lo mismo, no, pero sí tienen cierta relación, porque el sexo, lo habíamos mencionado, se refiere a las características biológicas, fisiológicas, anatómicas, que determinan si una persona es hombre o es mujer o es intersexual, ¿no? Por ahí va la cosa.
Y luego, este tipo de cosas, por ejemplo, las podemos identificar como, por ejemplo, que las mujeres menstruan, ¿no? Y los hombres no hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Porque son cosas muy anatómicas de las mujeres que ya tienen sus órganos especializados para ese tipo de funciones. Mientras que el género, pues ya son atribuciones, como tú lo mencionabas, Grace, y también puede ir asociado a las oportunidades y desventajas que las personas pueden tener por ser hombres y por ser mujeres. Entonces son todas esas condicionantes que muchas veces la sociedad establece que las personas deben de cumplir, porque si no las cumplís, pues ya sos señalado, que eres el raro. Y entonces una de las cosas yo creo que más comunes y que más tildan, por ejemplo, en el caso de los hombres, es que un hombre cocine, y lo mencionabas tú, que un hombre esté asociado a la repostería, es como que está rarito que tú estés ahí queriendo aprender a hacer pan. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta hacer pan y no te gusta la mecánica o no te gusta ser vaquero? Hablando del contexto en el cual vivimos, que vivimos al norte del país, entonces es una zona donde se destaca más por la agricultura y la ganadería, ¿no? Imagínate un hombre que diga, no, es que yo prefiero estudiar, por ejemplo, cocina internacional, repostería, ¿qué otra cosa esté ligado a las mujeres? Por ejemplo, trabajo social, ¿no? Que siempre se ha pensado, no sé por qué, en el imaginario de la sociedad, que trabajo social es una carrera para mujeres. Entonces cuando un hombre dice, ok, yo realmente no me identifico, no es algo que me guste el hecho de esas carreras, sino que me gusta más como la repostería, otras cosas, entonces viene la sociedad, por lo general la mayoría de hombres, y empiezan a señalar y a tildar, ¿y por qué? ¿Y por qué? O sea, hay algo raro con tu sexualidad por ahí, y es como no tiene que ver absolutamente nada el hecho de cómo asumimos esos roles de género, que ya vamos a hablar más adelante también acerca de eso, con la sexualidad como tal, con esa orientación que puedo tener y esos gustos y preferencias. No tienen nada que ver, y lo mencionaba Grace, hoy en día pues vemos ya a más mujeres que son policías, a más mujeres que están dentro del ejército, más mujeres que están ejerciendo la abogacía, muchas carreras de que antes se pensaba que solamente eran para hombres. Hoy ya vemos una gran diversidad de personas estudiando estas carreras, y eso es romper esos moldes y es romper con el género, ¿no? Romper con esos estereotipos y eso que socialmente se ha dicho que debemos cumplir. Entonces, y ahora cuando hablamos de la identidad de género, pues se entiende como eso que yo siento en mi interior y lo que está asociado a mí, porque como hombre, por ejemplo, lo mencionábamos, puede ser que a mí no me guste vestirme con colores como azules, como más relacionados a lo masculino, ¿no? Posiblemente me guste más como el amarillito, como el rosa, como el fucsia, porque yo puede hacer que me sienta muy identificado y yo sienta que me siento muy cómodo con esos colores. Entonces, cuando una persona empieza a usarlos porque le gusta, sin importarle las opiniones de las demás personas, está rompiendo con toda esta parte de género y con esa construcción que se ha establecido en el imaginario social, porque al final es un imaginario, es algo que está ahí, que no es algo que esté escrito, pero que la mayoría de personas dice que se debería de cumplir. ¿Por qué? Supuestamente para que las sociedades estén en orden, ¿no? Pero en realidad es algo X, o sea, ¿en qué afecta? Es algo que deberíamos de pensar, ¿no? ¿En qué afecta que yo me ponga una camisa rosada? O sea, el mundo se va a acabar porque yo use una camisa rosada, porque de repente a mí me gusta echarme, como humectante en los labios. Para muchos hombres, ¿cómo que te echaste humectante en los labios? No, o sea, ¿y por qué tendría de malo que me gustara tener los labios suaves? O sea, ese tipo de cosas tan pequeñas, tan minúsculas, muchas veces pueden hacer mucha controversia, y de eso es lo que se trata el género, ¿no? De esas cosas que la sociedad nos ha dicho que deberíamos de cumplir, pero que muchas veces no cumplimos porque decimos, no, realmente lo que piensa la gente no me interesa, porque al final yo me siento cómodo haciendo ciertas cosas o utilizando determinadas prendas o actuando de determinada forma en la sociedad y no como lo dicen que debería de hacerlo. Este tipo de cosas de género, cumplir con todo esto que la sociedad dice que debemos hacer, trae desigualdades de género. ¿Y qué son las desigualdades de género? Y es que justamente como decía Johnny, que el género también, dividir las cosas entre femenino y masculino, muchas veces, como decía, trae ciertas oportunidades que pueden ser desventajas para la otra persona, como por ejemplo, hay situaciones, cuando hablamos de desigualdad de género, son todas aquellas injusticias que surgen
por el género, femenino o masculino, lo que se espera de una mujer o lo que se espera de un hombre. Digamos que un caso muy común es que contratan a 2 personas en la empresa, es decir, uno es mujer y el otro es hombre, y le pagan más a la otra persona por ser hombre, aunque sea el mismo trabajo. Entonces ahí hay cierta injusticia y cierta desigualdad, pero la razón por la que ocurre es porque es una cuestión de género, o sea, es por ser mujer. Incluso también cuando hay situaciones de delitos o muertes o situaciones más complejas con respecto a la violencia, muchas veces también existe la violencia de género, que es la violencia ejercida, por ejemplo, en las mujeres sin razón alguna más que porque querían hacerle daño por ser mujeres. También sucede, por ejemplo, en el caso de los hombres, que podríamos hablar, digamos, como alguna injusticia que podría venir del género, que ya vemos que la escala también es muy menor, por ejemplo, en las fiestas, ¿no? Las mujeres entran gratis y los hombres tienen que pagar. ¿Por qué? Porque al final es una desigualdad de género, porque se está utilizando a las mujeres para que ellas atraigan a los hombres, porque los hombres son los que consumen, y todo viene desde el rol de hombre y mujer. Entonces podemos ir identificando estas injusticias, porque no son injusticias generales, sino que la razón que viene o el trasfondo es porque uno es hombre o porque otra es mujer. Y eso es bien complejo porque también hay desigualdad de género, y esto también se puede llegar a definir como este fenómeno social, jurídico y cultural que presenta cierta discriminación entre las personas, y que la razón es el género, como les estaba comentando, que viene desde lo que se espera de un hombre y lo que se espera de una mujer. Sí, y es que aquí, por ejemplo, en Guatemala, si bien hay mucha discriminación de género, en otros países es mucho más marcado, ¿no? Hay ya temas hasta de justificar la violencia y la muerte, principalmente de mujeres, por el tema de género. Entonces, realmente es un tema bien complejo porque está asociado a la cultura, entonces a las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Y cuando dejamos de hacer algo, entonces estamos rompiendo con esos patrones, y es por eso que es importante muchas veces cuestionarnos si está bien o está mal lo que estamos haciendo. Y es por eso que vamos a dejarla por ahí ahorita, porque vamos a irnos a un pequeño corte, y al volver vamos a hablar un poco acerca de lo que es los roles de género. Vamos a estar hablando acerca de cómo nos afectan, y sobre todo por qué estos estereotipos siempre han estado ahí, y a qué se debe de que nos cueste salir de esa caja en la cual nos han encerrado, porque al final no es algo que le haga daño absolutamente a nadie. Así que nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más aquí en Código Cero, sin misterios. Y estamos de regreso en Código Cero, hoy hablando acerca de por qué se le tiene tanto miedo al género. Ya hablamos un poquito acerca de lo que es el género, cuáles son las características y particularidades del género, y cómo es que el género ha hecho que las personas pues actuemos en la sociedad. Y es por eso que del género se desprende algo que se llaman roles de género, porque el género, por ponerlo así, es como el todo, ¿no? Son esas características amplias que la sociedad impone, pero los roles de género ya es como la división, ¿no? De esas características específicas que se deben cumplir entre hombres y mujeres. Entonces, estas características, lo habíamos hablado, van a depender mucho del contexto, de la cultura, del tiempo, del país, de la área geográfica. Va a depender de todas estas cosas que al final van a hacer que las personas actúen de determinada forma. No es lo mismo hablar de género en Guatemala que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, por ejemplo. Cada uno de esos tiene sus particularidades. Entonces, en Guatemala, por ejemplo, hablar de género es hablar de cosas muy específicas, como atribuir ciertos colores ya establecidos a hombres y mujeres. Es también, por ejemplo, ciertos roles dentro de la familia, a los hombres ciertos roles que deben de cumplir en la sociedad, los cuales, si no se hacen, son tildados y muchas veces son motivos de discriminación, de exclusión y de burlas. Entonces, cuando hablamos de género, específicamente estamos hablando de ese actuar, de cómo nos vemos, de cómo nos relacionamos, de cómo nos comportamos con nuestro mismo sexo o con el sexo contrario. Entonces, cómo son esas relaciones personales e intrapersonales que tenemos en la sociedad. Estos roles de género, por ejemplo, están bien ligados a hombres y mujeres. Es bien curioso
porque ya lo hemos dicho, ¿no? Existen como, por así decirlo, 3 géneros. Hombres, mujeres e intersexuales, pero cuando hablamos de roles de género están limitados a hombres y mujeres, a ese actuar, ¿no? De que tenemos que tener. Ejemplo es que las mujeres en nuestro contexto deben ser educadas, complacientes, maternales, deben saber cocinar, porque si no sabe una mujer cocinar es como, ¿cómo es posible que si sos mujer no sepas cocinar? ¿Cómo es posible que no atendas a tus hermanitos? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, le respondas a un hombre, que levantes la voz, que digas malas palabras? Ese tipo de cosas son los roles de género, que son las cosas que específicamente se espera que una mujer deba cumplir. Y en el caso de los hombres no, es que sean fuertes, agresivos, valientes, y muchas veces los hombres podemos tener miedo, claro que sí. Entonces es como que, mira, ahí hay un coco, subite. Y se espera que por ser hombre te subas como que sos Tarzán a un coco, cortes el coco y lo pelees, cuando seguramente subirte a una escalera te da miedo porque te da vértigo. Ese tipo de cosas son las que se esperan, pero hay que entender que somos totalmente diferentes y que ese actuar no debería estar condicionado, o que no deberíamos muchas veces de poner nuestra vida en riesgo solamente por cumplir estos roles de género, porque posiblemente a ti no te guste, como el tema más común, el tema de la ganadería, ¿no? Y de repente porque tus amigos te están insistiendo que te subas a un caballo, que amarres una vaca por ahí, que no sé qué, porque sos hombre y lo tienes que hacer, te puedas exponer a que te pegue una arrastrada, pues, porque realmente es un trabajo bien complejo, bien cansado y bien fuerte, y que no a todos los hombres les gusta realizarlo. Y hay muchos hombres que dicen, no, o sea, a mí me gustan más trabajos de oficina, y no tiene absolutamente nada de malo la forma en la cual las personas se ganan la vida. Hay que tomar en cuenta que cada sociedad, pues lo hemos dicho, cada grupo étnico, cada cultura, pues tiene roles de género asignados, y estos van cambiando conforme el tiempo. Entonces, aquí es donde viene lo que mencionaba Grace, que al final el género es una construcción social, y por ser una construcción social puede modificarse, pueden cosas agregarse o quitarse, y lo ideal es que el género no existiera, para que no existieran estos roles establecidos entre hombres y mujeres, pero es algo bien complejo que las sociedades vayan eliminando ciertas cosas, pero sí se da. Por ejemplo, un dato curioso que encontramos por acá era que, por ejemplo, en Estados Unidos anteriormente el color rosa estaba asociado a los hombres, mientras que el celeste estaba asociado a las mujeres. Entonces, cuando los niños nacían, por lo general las mamás utilizaban color rosa para poderlos abrigar, y cuando nacía una niña, entonces utilizaban el color celeste. Y dirás, qué curioso, porque en nuestra cultura es como el celeste los hombres y el rosado las mujeres. Pero fue hasta que un diario de Estados Unidos en el año de 1914 que aconsejó a las madres que era más bonito que las niñas utilizaran el rosa y los niños utilizaran el celeste. Entonces, a raíz de estas publicaciones en los medios de comunicación masiva, se empezó a adoptar estos nuevos roles de género, y se empezaron a implementar. Y como sabemos que todo lo que sale de esta gran nación, pues obviamente lo vamos copiando también en la parte de Latinoamérica. Entonces llegó el punto en que se normalizó que las mujeres tenían que vestir rosa y los hombres celeste. Entonces esto lo vemos que es una variación, incluso con el tema de los pantalones. Vemos que anteriormente era un tema que solamente los hombres podían utilizar pantalones, curiosamente, cuando fueron diseñados por mujeres, ¿no? Y ya conforme pasó el tiempo, vieron que era una prenda que era muy cómoda para las mujeres y se empezó a utilizar. Entonces al principio fue condenado, cómo era posible que las mujeres utilizaran pantalón, pero hoy en día es de lo más normal ver a una mujer en pantalón, y ya es absolutamente raro que alguien diga, ¿cómo es posible que ande con pantalón? Solamente ya las personas como más grandes y que son como de una religión muy, pero muy conservadora y cuadrada, son las que todavía se sienten incómodas al ver una mujer con pantalón. Incluso hablar de fútbol, de los deportes, ¿no? Era un tema que a las mujeres era X, definitivamente no podían practicarlo porque era exclusivamente de los hombres. Hoy en día vemos que hay una gran cantidad de mujeres que practican deportes, y por ejemplo, Guatemala tiene una gran cantidad de deportistas, incluso en el tema de fútbol. Tiene muchísimas más mujeres jugando en el extranjero que hombres.
es un dato bien curioso y que muchas mujeres profesionales en el fútbol son muy exitosas en ligas muy grandes de Europa, México y Estados Unidos en el tema de las mujeres. Entonces es un tema que hace 20 años atrás era impensable que esto llegara a pasar, y hoy vemos que hay mujeres que están poniendo el nombre del país muy en alto porque han rompido esas barreras de género y esos roles que se han establecido. Porque si esos roles, si ellas hubiesen seguido esos roles, hoy en vez de estar, por ejemplo, Ana Lucía, que la semana pasada fue campeona con Monterrey en México de la máxima liga de fútbol femenino en este gran país que es futbolero como lo es México, en vez de levantar un trofeo de campeona, estuviera torteando, por ejemplo, en su casa, ¿no? Entonces, pero como son personas que se atreven a romper estos moldes de género, vemos estos grandes resultados. Y también mencionar que, como decía Johnny, ¿no? O sea, los roles de género se nos asignan y se espera que los cumplamos. Típico de las mujeres tienen que cocinar, también que ellas tienen que ser la que sirvan la comida, la que laven los trastes, o sea, son como ciertas cositas, pero también están los estereotipos de género. Y cuando hablamos de estereotipos, no sé si ustedes han escuchado la palabra prejuicios, que es como, o sea, un antes del juicio, no como el juzgar anticipadamente. Exacto. Y también mencionar que esto es un estereotipo cuando nosotros pensamos que una persona es de una manera solo con verla. O sea, podemos ver a una persona y esta persona es así. Realmente no nos consta, no lo sabemos, lo podemos descubrir si conocemos a la persona, pero solo con tener este prejuicio es que se mira de esta manera, entonces ha de ser de esta forma. Eso es discriminación hasta cierto punto, porque estás asumiendo algo que en realidad no es así, y también eso puede hacer que tengas comportamientos discriminatorios hacia otra persona. Y también mencionar que esto puede surgir del cómo ves a alguien, incluso la ocupación que tenga esta persona, en qué trabaje esta persona, características que tenga esta persona o aspectos físicos, como por ejemplo un prejuicio, por ejemplo, los patojos de Tanushi, los patojos de Código Cero hablan de sexualidad, ellos han de ser, y ya viene todo el mensaje, ¿no? De han de ser aquí, han de ser allá. Bueno, y si nos conocen y se dan cuenta que es como nos gusta el cafecito, somos aburridos, de repente no, o sea, es una suposición que no puede que la gente diga no me voy a acercar a este grupo porque se ve que son de esta manera, y cuando de repente son completamente contrarios. Ahora, si hablamos del aspecto físico, de repente vemos a una chica que se viste, no sé, el típico antes cuando uno se vestía de emo, o sea, se vestía dark, se vestía oscuro. Entonces es como que ella ha de ser de esta manera, y de repente es la chica más dulce, más alegre, más carismática, pero tiene un labial negro, tiene ahí su pelo azul oscuro. Entonces a veces lo que vemos por fuera no siempre es como lo que hay en nuestro interior, y no tiene que ver con nuestros pensamientos o con nuestra ideología. Podemos ver a un señor con saco, con corbata, que habla de forma educada y que sea el criminal más buscado en todo el mundo. O el político más corrupto que hace daño. O el político más corrupto. O incluso en cuestiones, la falda larga, una mujer religiosa, y uno dice, bueno, te dejas llevar por el estereotipo de que va a la iglesia. Es buena persona, dicen. Y si que ya habló mal de ti con todo el mundo. Entonces, a veces las apariencias no son lo que parece, y esto también nos afecta como sociedad, porque con base a estos estereotipos podemos llegar a cometer acciones discriminatorias y no inclusivas para otras personas. Entonces yo les dejaría como este mensajito, ¿no? De cuestiónense también esto, conozcan, no les tiene que caer bien todo el mundo, pero sí en el marco del respeto y el respeto a los derechos humanos. Todos y todas estamos metidos dentro del mismo costal, porque todos tenemos derechos, pero no es de que te tenga que caer bien alguien, es de que te esperes un segundo antes de juzgar y antes de cometer una acción discriminatoria hacia otra persona porque tú crees que alguien es de tal forma, cuando puede que en realidad no sea así. Sí, y es que cuando hablamos de todos estos estereotipos de género y cómo afectan, ¿no?, a las personas,
es bien curioso porque realmente las mujeres siempre han tenido como esa participación y siempre han sobresalido, también han hecho sus luchas para poder darse a conocer. Entonces por eso es que muchas mujeres tristemente no han tenido la oportunidad de desarrollarse y dar a conocer los talentos, y se han perdido muchos talentos a través de la historia. Es muy reciente de que se reconozca, y hoy en día hay muchas películas que reconocen la valentía, el trabajo que han realizado las mujeres, por ejemplo, en el tema de las ciencias, de la comunicación y de todos los aportes que han tenido. Entonces ese tipo de cosas anteriormente estaban ahí ocultas porque solamente se pensaba que los hombres podían estar, por ejemplo, como científicos trabajando en la NASA, y hoy en día nos damos cuenta que hay muchas películas de la vida real donde mujeres hicieron grandes aportaciones para poder llegar a la luna, para esos cálculos matemáticos. Vemos a muchas mujeres que han estado en la medicina y que tristemente tuvieron que estar en las sombras porque los roles de género decían que solo los hombres eran los que podían dar la cara y que podían estar en grandes convenciones y podían ser los protagonistas. Entonces hoy en día, a raíz de que se han rompido esos moldes y sobre todo esos estereotipos de género, más mujeres han salido a la vida pública y han dado a conocer todas esas habilidades, destrezas, fortalezas y ese liderazgo que tienen. Hoy en día vemos que ya podemos hablar de mujeres en la política, cosas que anteriormente no se podía. Incluso un hecho histórico que pasó ahorita con los vecinos de México, que tienen a la primera mujer presidenta en la historia, ¿no? Después de más de 200 años, la primera mujer que está dirigiendo un país tan grande. Entonces realmente es algo histórico, y en Guatemala no ha pasado, nunca hemos tenido una mujer como presidente, y esto es algo que se han ido dando avances. Ya hemos visto a mujeres que han participado en la política, ya hemos visto a mujeres que han estado en cargos públicos grandes, y hace falta más, ¿no? Porque ya hemos visto y tenemos mujeres diputadas, pero esas desigualdades de género se ven al comparar los datos, por ejemplo, y ver la cantidad de mujeres que tienen cargos públicos en comparación de los hombres. Solo poniéndolo como ejemplo, vamos a encontrar que en Petén, de los 14 municipios que tenemos, no hay ninguna alcaldesa, todos son hombres, y la gran mayoría de las corporaciones municipales están formadas por hombres. Los 4 diputados que están en el Congreso y que representan al departamento de Petén son hombres. Entonces no hay todavía nos ha costado, y no hay esa igualdad de género y esa igualdad de oportunidades. Entonces hay que seguir luchando y hay que seguirle apostando a romper esas barreras para que en un futuro no lejano podamos hablar de que hay una igualdad, que ahí están las mismas oportunidades y que las mujeres van a tener las mismas condiciones en cualquier área que se quieran desempeñar. Vamos a irnos a un pequeño cortecito y al volver vamos a seguir platicando y vamos a hablar ahora también pues de por qué se le tiene miedo a la palabra género, cuáles son esas cosas que han hecho que se piense que el género es malo, ¿no? Y de hecho sí es malo, pero que la gente lo asocie de una forma muy extraña con los derechos sexuales y reproductivos. Así que nos vamos a ir a un corte y ya volvemos. Esto es Código Cero, sin misterios. Estamos de regreso en Código Cero, ya en la parte final, platicando sobre por qué se le teme tanto a la palabra género. Ya explicamos qué es el género, también un poquito de cómo el género se expresa en diferentes contextos, ¿no? Como incluso que puede haber discriminación por género, violencia por género, que existe también esta identidad dentro del género y demás. Pero ahorita vamos a platicar ya el tema central de por qué entonces, si ya vimos que el género pues solo son aquellas características que definen lo femenino y lo masculino, que lo malo es que se impone al momento de ser hombre o mujer, porque la gente le tiene tanto miedo. Y es que el género, como bien mencionamos, es una construcción social, o sea, es algo que nosotros como sociedad en algún momento definimos, que el rosado era para las mujeres y el azul era para los hombres, pero esta misma construcción que hizo la misma sociedad también puede ser deconstruida, y creo que aquí estamos llegando a un punto en el que ya empezamos a cuestionarnos el porqué de cada cosa, y ahorita es que se le está teniendo un poquito más de miedo a la palabra género, porque estas construcciones que venimos practicando por infinidad de tiempo ya están dejando de ser específicamente para las mujeres y para los hombres,
¿Por qué? Porque cuando hablamos de género vemos que hay diferentes factores, ya sea socioculturales, políticos y religiosos. Entonces ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con el género? Pues tiene muchísimo que ver, porque recordemos que esto ha sido algo que venimos practicando desde hace mucho tiempo. Las mujeres a la cocina, los hombres a trabajar, las mujeres no pueden estudiar, y hay ciertas cositas que han ido cambiando. O sea, antes las mujeres no podían votar, tenían menos oportunidades. Ha sido con constantes luchas que ahora pues ya poco a poco se va normalizando que una mujer trabaje. Eso antes no se podía, porque las mujeres solamente en la cocina atendiendo al hogar, y eso fue una construcción también que fue cambiando dentro del mismo género, que a la larga y de forma progresiva pues ya uno lo va asimilando porque se va cuestionando. Pero esto genera miedo al cambio, o sea, miedo a lo que conocemos, miedo a el cómo funciona la sociedad en su normalidad, entre comillas, y esto vemos que normalmente y tradicionalmente se ha dividido en dos, de que es un tanto binario, o sea, hombres y mujeres, masculino, femenino, y todo lo que se salga de eso o lo que se llegue a revolver, pues obviamente va a generar como este miedo al cambio, a que las cosas ya no sean como las conocemos. Y también podemos mencionar como los sectores conservadores y tradicionales de la sociedad. Cuando hablamos de género vemos que hay cierta resistencia en nuestras generaciones anteriores, en nuestros padres, en nuestros abuelos, pero hay cierta flexibilidad en nuestras nuevas generaciones, como el decir, si yo me quiero poner una camisa rosada, ¿en qué le afecta a la gente? Pero de repente para nuestros abuelos o para nuestros padres sí era como, yo jamás en mi adolescencia me puse eso. Entonces hay ciertos sectores que son más tradicionales en la sociedad, que pueden tener como una visión de la vida más radical, como es que las cosas siempre han sido así, ¿por qué tienen que cambiar? Y la nueva generación de repente ya está diciendo, pues, pero es que ¿por qué no puede cambiar? Entonces ahí hay cierto... Porque es cuadrado, podría ser redondo o un triángulo. Entonces el miedo que se va imponiendo sobre la palabra género también viene de estos grupos, de los grupos que tienen como el miedo al cambio. Y cuando hablamos de influencias religiosas es por esto mismo, porque hay ciertas doctrinas o ciertas creencias que incluso ya estipulan los roles de género, y que a través de la misma religión es como que la mujer tiene que y el hombre tiene que. Entonces cuando uno se sale de ese molde, ya raya con lo que creemos que Dios quiere para nuestra vida, hablando de religión, porque obviamente está ligado a una concepción de Dios como creador. Entonces nos hacen creer de que si yo soy mujer y decido no casarme, pero si yo soy mujer yo me tengo que casar, entonces yo estoy faltándole a mi religión, a mi fe, a mi Dios, a lo que ustedes consideren. Entonces ese es el problema con el género y la religión, porque la mujer que decide no casarse o no tener hijos o decide no ser ama de casa, entonces ella ya no está haciendo lo que su religión le impone como que tiene que hacer por ser mujer, y lo mismo para los hombres. Y también esa es la parte como que llega a ser una situación que genere acciones de odio o acciones de discriminación para otras mujeres, en el hacerlas sentir un poco inconformes con su vida personal y sus decisiones, porque les hacen pensar que decisiones tan normales como ustedes podrían pensar que es trabajar, les hacen sentir culpa porque entonces no son buenas mujeres, porque están dejando entonces el hogar, y todo esto llega a afectar en la vida cotidiana. Sí, y es que hablar de esto es bien complejo, porque al final lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, donde vamos, está ligado al género en este caso, y sobre todo cuando hablamos del tema de las religiones, que sabemos que es bien complejo, pero no tendría que ver, por ejemplo, en lo que yo creo con cómo actúo, ¿no? Sobre todo en el tema de cosas tan cotidianas, tan prácticas y tan normales, como por ejemplo cocinar, porque yo he escuchado personas que son muy cuadradas dentro de la religión, que dicen, no, es que no es posible que un hombre esté cocinando porque eso es de las mujeres, cuando yo no creo, es un pensamiento muy personal, que Diosito se enoje porque diga, ¿cómo es posible que mi hijo allá está friendo un huevo? O sea, realmente
es bien absurdo. Y todavía lavó su traste, Y todavía lavó su traste. O sea, imagínense eso, ¿no? Lo complejo que debe ser, entonces, pensar o caer en ese fanatismo religioso, que pensar que porque una mujer, por ejemplo, ahora trabaja, ya no se dedica solo a los quehaceres del hogar, Diosito se enoje, pues, o sea, porque diga, no, ¿cómo es posible que ahora vaya a trabajar a una oficina y ya no esté cocinándole al esposo en el almuerzo y en la cena? O sea, entonces realmente caer en eso estamos hablando ya de situaciones bien complejas, estamos hablando de que hay un fanatismo, de que estamos cuadrados, ¿no? Y que no estamos aceptando que las sociedades evolucionan, cambian y que las construcciones sociales, sobre todo del género, muchas veces se van quedando en el pasado. Entonces, lo mencionaba Grace, para nuestros abuelos seguramente era yo mi camisa cuadros o de un solo color embutida. Y embutido. Con cincho. Y con cincho, y con la hebilla grande. Y está bien porque al final era lo que era en ese entonces, ¿no? Y insistimos, y regresando al inicio del programa, el género es una construcción que depende del tiempo, del país, de la coyuntura y de todos esos, esa mezcla. Hoy en día ya todo eso quedó como en el pasado, ¿no? Ya son muy pocas personas que dicen, son como tan cuadradas y aceptan que los hombres pueden cocinar, porque eso es parte fundamental. Insisto, no debería ser algo relacionado al género, sino más relacionado a que como un ser humano, como una persona funcional, lo mínimo que deberías de hacer es aprender a cocinar, porque el día que seas independiente, que posiblemente quieras vivir solo, te vas a dar cuenta que el huevito no se cocina solo, el espagueti no se cocina solo, y que cuando comes el traste no va solito a la pila y se lava, se seca y se vuelve a poner en la trastera solito. No, es algo que alguien lo hace, y que esa carga social se le ha atribuido específicamente a un sector y no a otro. Entonces ese tipo de cosas, incluso con el tema que muchos dirán, ay, entonces de las mujeres, ¿qué? También el género ha evolucionado al punto que ahora las mujeres tienen la oportunidad de ir a trabajar, cosa que antes se les negaba, ¿no? Y hoy pues ya saben que el pisto cuesta, y es por eso que las mujeres dicen, no, es que hay que guardarlo, porque la vida está dura. Entonces vemos que esas oportunidades son las que hacen que crezcamos como sociedad. Antes hablábamos de que los hombres tenían que pagar todo, hoy hablamos de 50-50, entonces decimos ok, o de repente la chica dice, mira, hoy pago yo, el otro día tú pagas. ¿Por qué? Porque hay más oportunidades de crecer, hay más oportunidades laborales, y eso hace que las dinámicas sociales vayan evolucionando, y tanto hombres como mujeres dejemos de lado muchos estereotipos que antes nos tenían como encasillados, ¿no? Y por acá Carlos Orellana, mencionaba algo muy interesante, y creo que vale la pena rescatarlo, y es que dice, el género, con el género viene el tema de las masculinidades, y sí, y es algo bien fuerte, porque el hecho de cómo se comportan los hombres, porque por lo general se dice en la sociedad, no, es que los hombres son mujereros, que los hombres son machistas, que los hombres son violentos, y eso es una construcción de género, porque se les ha enseñado a los hombres a ser así. Entonces, cuando esa construcción se rompa, vamos a tener otra cosa que viene ligado con lo que mencionaba en este caso Carlos, y es el tema de las nuevas masculinidades. Una cosa son las masculinidades, que hablamos de masculinidades, es la forma en la que la sociedad dice que los hombres tienen que ser como, es que si el hombre es infiel hay que perdonarlo porque así es su naturaleza. Entonces esas son las masculinidades que se han enseñado que los hombres tienen que cumplir y que las mujeres deben perdonar. Las nuevas masculinidades es aceptar que el amor que me dan es el que yo debo dar de regreso, que tengo que ser comprensivo, que puedo llorar, si una película me emociona en el cine, puedo llorar, si algo me conmociona en la calle, puedo llorar, tengo el derecho. ¿Por qué? Porque soy un ser humano, y como ser humano tengo sentimientos, tengo emociones, y tengo también el derecho a poderlo expresar, mientras que la masculinidad dice que los hombres no. ¿Cómo vas a creer que como hombre vas a llorar en público? Entonces eso es inaceptable, porque se piensa que es un signo de debilidad, ¿no? Entonces, y más dependiendo del área donde estés, porque si lo ves como en el ámbito político, es como, ¿cómo vas a ver a un político llorar? Es como, es debilidad, ¿no? Pero si lo ves, y es bien curioso, ¿no? Pero si ves a un futbolista llorando porque perdió una final, ahí sí es válido, ahí sí
ahí sí es válido porque la sociedad lo permite. Eso es masculinidad. Y las nuevas masculinidades es aceptar que como seres humanos podemos hacer ciertas cosas que antes se pensaba que eran del género femenino, pero que entendemos que es necesario que las aprendamos. Entonces, eso es importante. ¿Y por qué se le tiene miedo al género? Sobre todo por algo que hemos mencionado, y es a la ideología de género, ¿no? Una cosa que se inventaron que no existe. Al final la ideología de género es algo que se han inventado para distraer, para discriminar y sobre todo para rechazar el tema de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos y sobre todo esa igualdad que se busca, que lo que se busca es que toda esta línea que existía divisoria entre hombres y mujeres sea eliminada y que tanto hombres como mujeres puedan tener en este caso las mismas oportunidades, las mismas condiciones y puedan tener la oportunidad de desarrollarse y sobre todo respetando la gran diversidad de personas que existe. Entonces cuando hablamos de ideología de género, ¿qué es lo que la gente dice? Es que no, es que a los niños, a los jóvenes se les quiere enseñar que tienen que ser de la diversidad sexual cuando es totalmente, esto no, para empezar no existe y lo que busca básicamente la educación integral en sexualidad es que las personas pues respeten a otros seres humanos porque al final todos y todas somos totalmente diferentes y si tú eres un hombre heterosexual, qué chilero, si eres una mujer heterosexual, qué chilero, y si eres una persona de diversidad sexual, qué chilero. Lo importante es que tengas las oportunidades, las condiciones, la seguridad y que podamos vivir en armonía en una sociedad justa, equitativa y que todos y todas pues estemos fuera de ese odio, porque realmente una sociedad es desarrollada, es evolucionada cuando alcanzamos ese nivel de comprensión, ese nivel de seguridad, de aceptación y sobre todo cuando no tenemos que ver de qué sexo, qué le gusta, cómo se viste para respetar a alguien, sino que simplemente lo respetamos porque es un ser humano, porque es una persona que tiene derechos, que merece oportunidades y sobre todo que merece ser feliz. Eso es como lo importante que tenemos que aprender y sobre todo pensar, el género me sirve y si no me sirve pues también ir haciendo esa deconstrucción para ir quitando todas esas cosas que posiblemente nos han hecho daño y que no nos suman en nada positivo a nuestra vida. Entonces esas son como algunas cosas básicas sobre el por qué se le tiene tanto miedo a la palabra género y por qué el género sí es malo y es por eso que debemos de ir trabajando en él para poder quitar todas esas desigualdades. Así que con eso nos vamos a ir despidiendo. Gracias de verdad a todas las personas que nos han comentado. Muchísimas gracias a las personas que siempre están pendientes de nosotros y sobre todo gracias a ti que nos estás viendo a través de los diversos canales en Izabal y en el departamento de Petén. Así que nos despedimos. Mi nombre es Johnny Guzmán. Yo soy Grace Mendoza. Y esto fue Código Cero, sin misterios.